Vamos a ocuparnos de algo que es bastante delicado y que en otros países han levantado su estado de alarma para buscar otro método de darle solución a los que de pronto tienen COVID, el Ok. coronavirus. Y hablaban hasta de trombosis pulmonar, que si se trataba con medicación para ello, tal vez encontraran los que fallecieron una solución diferente. Pero para que eche un poco de luz sobre esto, que puede ser un tema delicado desde la misma ciencia, lo tenemos a un médico, a un profesional, el doctor José Fusillo. José Fusillo, que es neumólogo. Lo tenemos y lo saludamos. Doctor, muy buen día. Buenos días, ¿cómo les va? A las órdenes. Doctor, Eva y Diego los saludan para América. Esto que los científicos rompen protocolo en Italia, que realizaron autopsia y tienen novedades, hablaban de trombosis pulmonar, que si lo trataban con esa finalidad con algunos medicamentos, tal vez no se hubiese tenido esa cantidad de fallecidos. ¿Podrías explicar, doctor, eso? Sí, en verdad la información apareció la circulación de algunos, en verdad, la publicación de tales autopsias italianas no se encuentra en las redes sociales, o sea, en ninguna literatura científica, pero sí corrió por varios grupos y en verdad algunos médicos italianos inclusive reportaron la información de que habían tenido 70 autopsias aproximadamente donde vieron en muchos de la mitad de ellos que tenían trombos en la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces ellos sugieren y empezaron ya hace un tiempo ellos a hacer dosis terapéuticas, perdón, de anticoagulante, ¿verdad? En verdad las dosis profilácticas ya se venían haciendo, o sea, ya se trataba con profilaxia a todos los pacientes en terapia intensiva, pero ellos empezaron a aumentar la dosis anticoagulante y aparentemente con mejores resultados. En verdad eso digo aparentemente porque no lo sabemos aún, ¿verdad? Siempre en época de pandemia y de tanta vorágine informativa es muy difícil saber qué datos reales podemos llegar a tener, porque son todas pruebas, son más bien reportes de casos, son todavía casos en estudio, es decir Claro, no hay nada concreto. De hecho, también, doctor, le hacíamos esta consulta porque muchos medios escritos hacían eco de lo que mencionaba el embajador paraguayo en Italia, que sabemos también que es médico y que confirmaba un poco esta información que llega desde este país. claro, sí, como digo, son datos médicos que seguramente serán publicados en alguna revista posteriormente o dentro de poco. Sí, sí, ya hay otras publicaciones sobre los eventos trombóticos, es decir, sobre en estos cuadros inflamatorios severos que desarrollan los pacientes en el contexto de la Ujú. infección viral, pueden desarrollar una mayor predisposición a tener coágulos. Sí. Esos fenómenos trombóticos sí ya están descritos en otra literatura y evidentemente van a haber pacientes que van a requerir anticoagulación. Lo que tenemos que ir ajustando nosotros son los protocolos para saber exactamente en qué pacientes agregar las Claro. dosis exactas de anticoagulante, porque tampoco es que todos deben tomar, porque también eso tiene un alto riesgo de sangrado y se está describiendo en muchos países justamente el efecto contrario, que hay pacientes que se le pone anticoagulante y con el correr de los días presentan sangrados cerebrales, o sea, hay Doctor, ya, sí. solo para que el que escucha y nosotros también nos nutramos de información, en la prensa se publicó lo siguiente: tras autopsias, médicos italianos descubren que trombosis también es una manifestación del COVID-19 y cita de fuente, como te decía nuestra compañera Eva, al embajador de Paraguay en Italia, Roberto Melgarejo Palacios, que, según él, autopsias realizadas en un hospital de ese país a pacientes fallecidos por COVID demostraron que la coagulación intravascular diseminada, trombosis, también es una manifestación del virus, por lo que se puede combatir con antiinflamatorios y anticoagulantes. Esto no Claro. descarta que muchos de los pacientes manifiesten también neumonía, aclaró el representante diplomático. ¿Tu opinión, doctor? Yo creo que en verdad ambos son parte de la misma enfermedad. O sea, algunos van a tener una prevalencia. Evidentemente todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva tienen primero una neumonía y después progresan a lo que se conoce como un disconfort respiratorio agudo o distrés respiratorio agudo, que es ya cuando la propia neumonía no es más la causal, sino que los pulmones van perdiendo la capacidad de transportar oxígeno, de intercambiar oxígeno, y se producen unos pulmones ya llenos de líquido, llenos de que después finalmente se vuelven unos pulmones más rígidos. O sea,
Esa entidad del distrés respiratorio ya se conoce hace años. Y esa misma entidad del distrés respiratorio ya se sabe desde hace más de 40 años que está asociada también a los trombos. Es decir, no sabemos si esto de los trombos vienen con relación al propio distrés, que es un evento que ocurre. Yo personalmente creo que no es un hallazgo nuevo. Claro. Creo que esto de los trombos ya se sabía. De hecho, aquí tuvimos 6 pacientes en terapia intensiva y los 6 han recibido ese tratamiento. O sea que creo yo que deberíamos de sentarnos a discutir qué aporta de nuevo al tratamiento. Tal vez en los pacientes antes de ingresar en terapia intensiva sean los que puedan ser beneficiados, pero una vez que estamos adentro de la terapia no es tan fácil. Hay que tener mucho cuidado con la información que se da, porque fíjate vos que en Estados Unidos, que es el país donde mejor manejan la anticoagulación en el mundo, ayer se murieron 2.640 personas. O sea, si fuese tan fácil como poner simplemente el anticoagulante, estaríamos todos realmente muy contentos, pero hay que tomar con digamos, pinza la información también. Y más que con pinza, digamos, dentro de lo científico hay que esperar la evidencia, y realmente yo busqué mucho el trabajo del que hablan todos, y finalmente lo único que hay es un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto podemos nosotros cambiar todos nuestros protocolos terapéuticos basados en un mensaje de WhatsApp. Pero y más que nada, doctor, también que la gente entienda, porque todos estamos buscando esa cura milagrosa, que en el caso de que se dé esta trombosis pulmonar o que haya un tratamiento para esto no quiere decir que la persona no va a ser infectada por el COVID, no quiere decir que no va a tener neumonía, o sea, no descarta ninguno de los otros síntomas. Corrió después otra información de que terminamos con la farsa del COVID, no sé qué, y creo que son publicaciones muy irresponsables, ¿verdad? En verdad no tiene nada que ver. El virus es el que puede llegar a generar el trombo, o el que genera la neumonía, el que puede no generar la neumonía. De hecho, el 80% de los pacientes no van a tener neumonía. Un 20% es el que se presenta complicaciones, y dentro de ese 20% que tiene neumonía hay un 5% que son los pacientes de los cuales estamos hablando, que van a presentar otras manifestaciones trombóticas o se llama estados de hipercoagulabilidad. Eso significa que la sangre se coagula más fácilmente. Eso no se sabe muy bien por qué todavía. Sabemos que el virus genera una respuesta autoinmune, y ya tenemos experiencia con varias enfermedades inmunológicas que producen este mismo efecto que se llama protrombótico, es decir, que favorece los trombos. Y sabemos que hay varias enfermedades autoinmunes que producen esto, y que vemos aquí nosotros, como el lupus, la artritis reumatoidea, algunas pulmonares que incluso hay algunas infecciones pulmonares que producen ese fenómeno. Es decir, yo creo que está todo dentro del contexto de una misma enfermedad. Doctor, o sea, sí. La última de mi parte, en relación a tu asociación, de los que forman parte, ¿recibiste ya alguna denuncia de colegas, de sus vecinos, pacientes, etcétera, de alguna denuncia judicial que pueda surgir por negligencia médica o porque no quieren que pasen por la vereda algunos de los profesionales? De discriminación. De discriminación, ¿o no? ¿En tu asociación no llegó todavía ese tipo de denuncias? De negligencia todavía no, esperemos que no llegue, ¿verdad? En verdad, creo que en este tema es muy delicado. Realmente van a haber casos en los cuales si no tenemos los medios adecuados como para atender a un paciente, no va a ser posible ofrecerle una atención real, porque esto ya pasa por encima incluso de lo ético. Aquí no tenemos, si uno no tiene los medios como para protegerse a sí mismo, probablemente no está, incluso por el juramento hipocrático, no está obligado a atender a un paciente con todas las medidas que se puedan tomar, ¿verdad? ¿Y eso, por suerte, lo de discriminación sí, yo tengo pacientes que tienen en este momento coronavirus, y tuve pacientes que estuvieron internados y cuyos familiares realmente la han pasado mal, porque recibían mensajes de amenaza, andate de aquí, mudate, etcétera, cosas que realmente hablan muy mal de nosotros los paraguayos, y tenemos colegas también que han pasado muy mal por eso. Y aquí hay que entender que el personal sanitario, por más que esté vestido de astronauta, tiene un riesgo igual de contagiarse. Claro. Porque no solamente, cuando hablamos de medidas de bioseguridad, no solamente hablamos del uso de un equipo de protección personal. Esa es solo una de las medidas. También hay que tener en cuenta las medidas ambientales y administrativas, es decir, que la sala donde estemos tratando esté bien aireada, que tenga sistemas de presión negativa, de que tenga filtros de aire, etcétera, y la mayoría de nuestras salas en Paraguay no las tienen. O sea,
tener solamente el equipo de protección personal tampoco garantiza que nos infectemos, ¿verdad? Tiene que ser todo un conjunto de cosas que es lo que estamos peleando, analizando y mirando y revisando porque es complicado. Tenemos que recibirnos también más o menos de arquitecto en este momento nosotros los médicos tratando de entender algunas cosas. Es también muy difícil para nosotros porque también tenemos los mismos miedos que la gente. Sin duda. Incluso yo te diría que más miedo porque te viene un paciente con cualquier enfermedad que uno tiene tiene la incertidumbre de saber qué es lo que es o si es o no coronavirus. No lo podemos saber a simple vista, o sea, no hay una forma de detectar eso rápidamente. Y entonces todo ese miedo es lo que Sin también duda. nos Doctor, produce. un gusto siempre escucharlo, echa luz sobre este tipo de temas delicados. En otra ocasión le estaremos llamando nuevamente. Le deseamos de acá un buen día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, doctor José Fusilio, de la Asociación de Neumólogos. Qué pena que le discriminen a los médicos, realmente. Sus vecinos muchas veces, claro, ¿verdad? Finalmente están haciendo su trabajo, ¿sí? Por eso vamos a tener que discriminar a todo aquel que salga a trabajar, porque finalmente todos estamos expuestos. Vamos a tener que discriminar a los cajeros del supermercado, a los repositores, a los que hacen delivery, a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. O sea, es algo que lamentablemente ya está circulando y evidentemente uno no lo sabe. Yo no puedo saber si tengo, pero sí tengo que manejarme como si tuviera el virus y cuidarme a mí y a mi entorno, ¿verdad? Así que, bueno, también a todas aquellas personas, cuidemos mucho y no caigamos en eso, en la discriminación.